Hola y bienvenidos de vuelta una vez más al podcast Jurídico en Español, el Punto Legal Podcast. Yo soy el abogado Richard Heim y ahí en la pantalla también compartida se encuentra. ¿Quién Yo eres? soy un desconocido para la audiencia, Germán González Herrera, abogado aquí en la ciudad de San Luis. Ustedes, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches donde se encuentren. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy actual y también pues fuerte, que es la enmienda 14 y también otras partes de la Constitución, el derecho al voto, por ejemplo, que ha salido una nueva sentencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en los últimos días que afecta bastante ese derecho al voto. Así que empecemos. Bueno, entonces, expliquémonos. Son tres enmiendas a nivel general, las que creemos que pueden como que son muy importantes para el día de hoy. En el primer segmento vamos a hablar de la enmienda 14, de la enmienda eh, 15. Y después vamos a hablar de la enmienda 22. Para resumirles un poco, básicamente la enmienda 14 y la enmienda 15 son fundamentales para entender derechos civiles, del voto, derecho a la democracia. Y el 22 es algo que también ha sido muy cuestionado, que es el tema de cuántas veces un presidente se puede reelegir. Entonces vamos a tratar esos tres enmiendas y empezamos con la enmienda 14 que no me acuerdo, Richard, si lo hablamos la vez pasada o dos episodios anteriores, nuestra audiencia más fanática se puede recordar, que hablamos que la enmienda 14 en la sección primera habla sobre el derecho de ser ciudadano por nacimiento. Esta misma enmienda Exactamente. 14 habla de otras cosas. Y una de las cosas que habla es sobre la protección del voto. Esta enmienda 14 adicionalmente habla en sus otras secciones sobre el debido proceso, que el gobierno no puede quitarle la vida, la libertad o la propiedad sin un debido proceso legal. También fortalece mucho la quinta enmienda y esto al final del día es protección a que no te arresten sin un juicio justo, que te acusen de un crimen. Y, por ejemplo, si en inmigración la gente te detiene, se supone que tienes un derecho a una audiencia frente a un juez. Em, Ahora, esta también es una cláusula de protección igualitaria, que aquí viene lo importante de la sentencia que después les vamos a hablar, y es esta cláusula 14 habla sobre ningún Estado puede negar a ninguna persona dentro de su jurisdicción la igual protección de las leyes. Y esto es lo que más vamos a estar tratando en este episodio de hoy. Todas las personas se les tiene que dar la oportunidad de poder ser representados en las votaciones de los Congreso, presidente o cualquier municipales, estatales. Y es muy importante. Y aquí viene lo del distrito que nosotros hablamos hace mucho tiempo en un episodio de la temporada anterior que solamente era por hablado sobre el gerrymandering. Entonces, Ujú. empecemos a hablar. Recordémosle un poco a esta audiencia, Rick, ¿qué es el gerrymandering? Gerrymandering, una palabra en inglés que es bastante difícil de pronunciar, mucho menos entender, ¿verdad? Gerrymandering es el proceso de intentar dibujar los límites o las fronteras de los distritos electorales de acuerdo con los votantes que se encuentran en el área geográfico. Es decir, cuando se junta una cierta cantidad de personas que tienden hacia digamos, republicanos o hacia los demócratas, a veces se intentan dibujar los límites de los distritos congresionales o los distritos electorales como para incluir más gente de una cierta tendencia u otra, como para más o menos crear bloques de votos más o menos seguros, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de San Luis, Missouri, siendo una ciudad metropolitana
o sea, un área metropolitana también, pero la ciudad en sí, como muchas ciudades en los Estados Unidos, tienden hacia los demócratas. Así que hay un distrito congresional donde se encuentran casi todas esas personas de la ciudad y que votan normalmente alineados, esos votantes, y conforme con los demócratas. En otras zonas, pues son los republicanos más fuertes. Entonces se dibujan eso como para excluir ciertos votantes también del distrito. Esto es un resumen breve de lo que es el gerrymandering. Creo que es súper importante que la gente lo conozca. Por ejemplo, una gran diferencia en países que no son federados, como por ejemplo Colombia, no existe ese tipo de estrategias para invalidar el voto de minorías. Por ejemplo, en Colombia, Ujú, como es república, se vota por el Estado. Básicamente, lo que sería, nosotros lo llamamos departamento, porque no existen estados. Entonces, cada departamento decide a su gobernador, cada departamento decide a su congresista, a sus concejales, pero es como el voto popular, son todos votando, no es esta área va a votar por por este distrito, que sería aquí, sino ya es por todo. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá hay para el Senado, todos votan a sus candidatos dependiendo del partido político que uno quiera votar, que también es un poquito diferente que en Colombia hay muchos partidos políticos, no como aquí que hay tres realmente, dos muy grandes, tradicionales y uno, el Partido Verde, que es muy pequeñito. Em, entonces mucha gente quizás no puede, quizás no entiende, creo yo, si vienen de países que son republicanos, que son repúblicas donde no hay una federación, cómo se come o cómo se vive este tipo de votos. Entonces aquí es muy importante, la explicación que tú les dices es demasiado bueno para que la gente vaya entendiendo que este mapa del distrito, al cambiarlo, lo que van a hacer es que hayan más opciones de que otros candidatos ganen. Pero acá ya viene ahora la sentencia. Vamos a hablar de esta enmienda 14, que hay, primero está, históricamente está la sentencia de Brown versus Board of Education, que fue en el 54, que básicamente la Corte Suprema dice, basado en la Constitución, en la enmienda 14 dice, la segregación de escuelas no son válidas. Separar por raza no es legal. Entonces todos los colegios no pueden separar a nadie. Y aquí ujú. ya viene dentro de esta un poco evolución de la sentencia, estamos hablando del 54, ahora una sentencia del 26, que es la de Luisiana versus Calais. ¿Quieres hablarnos de esa, Rick? Luisiana versus Calais o Calais en inglés, que realmente me parece un apellido francés. Eh, Esto fue decidido apenas hace unos días, día 29 de abril de este año, y muestra un cambio muy importante en la interpretación de lo que quiere decir la enmienda 14. El debate se trata de ceguera al color, o en inglés color blindness, y ahora la Corte Suprema está diciendo prácticamente que la Constitución no ve color y por lo tanto no puede serse la raza para nada, o sea, ni siquiera para corregir discriminación histórica. Y ahí está donde se encuentra el problema si pretendemos que ya no existe racismo y si pretendemos si todos están en igualdad ante la ley o en condiciones actuales cuando la realidad es que no lo están. Entonces, la protección igualitaria no va a proteger nada, me explicó. De hecho, esto es teniendo que ver con decir, pues, dibujar los límites de los distritos electorales de manera política está bien y no importa si causa una cierta exclusión de votantes, un sector de lo que sería el sector votante de ciudadanos estadounidenses, siempre que no sea en base a una clara
evidencia de racismo. Entonces, técnicamente es igual para todos, pero solo los que tienen casa necesitan dormir bajo un puente, ¿verdad? Y mira que aquí viene algo muy interesante para nuestros oyentes y es, al principio de este año, si no me equivoco, está el, la sentencia de la Corte Suprema, que es una sentencia temporal, no es definitiva, donde el juez Kavanaugh decía el perfil racial sí es válido para detener a ciertas personas, básicamente diciendo la raza con otros elementos como el lugar donde uno se encuentra, por ejemplo, uno latino se encuentra en una tienda latina y hablando un idioma diferente al español es suficiente para que un agente te detenga y te pregunte de dónde eres, de dónde vienes y qué eres y te pueden arrestar. Entonces aquí es como ¿somos color blindness? O sea, ¿somos una constitución totalmente cegada a nivel de raza? ¿O simplemente es cuando nos está conveniendo? Lo cual aquí la pregunta del millón es, nosotros como la Corte Suprema de Justicia, que es una de la estructura de la rama judicial, ¿cuál es el ejemplo que estamos dándole a los otros jueces en cuanto a si tenemos que cegar nuestros ojos sobre la raza o solamente cuando nos está conveniendo? En, en el perfil racial, lo que tú estabas diciendo del gerrymandering, algo que quiero como que la gente entienda aquí es básicamente lo que la corte está diciendo aquí es el gerrymandering, o sea, esta división del distrito, si se hace por favorecer a los republicanos o a los demócratas, está bien. No me parece nada malo y no hay discriminación. Pero cuando lo vamos a hacer por la raza, porque el estado tiene una gran mayoría, o ese distrito tiene una gran mayoría de raza negra o de raza hispana o cualquier raza, hispana no es una raza, pero pues digamos así, de la raza café, de hispanos o inmigrante, una, no sé, una gran mezcla de inmigrantes, la pregunta es, nosotros no le podemos dar un favorecimiento a esos distritos para que haya una igualdad en el tema de votación, que aquí viene la clave, porque algo que y se usó mucho en el derecho al voto y es, voy a saltar a la enmienda 15 y es la enmienda 15 lo que creó fue que que la gente negra pudiera votar. Antiguamente el voto, como en casi todos los países, eh, históricamente con el voto podían votar solamente eran los que eran libres, aquí eran blancos, en mi país pues los que eran libres, mestizos, ya después solamente los negros no podían votar, las mujeres no podían votar y eso se fue evolucionando y aquí está viene la enmienda 15 a dar prácticamente esa protección al voto. Entonces, una de las cosas que nació aquí fue el derecho al voto, la ley del derecho al voto del 65, que es básicamente diciéndole a la gente quiénes, básicamente diciendo todos los que son ciudadanos pueden votar y adicionalmente ese tipo la ley lo que creó fue que de la representación negra en el Congreso de Estados Unidos, que pasó como creo que eran como de 4 representantes, pasó a 45, 46, algo así en el 95. Y empezó a crecer la Ujú. representación de la raza negra. Y, por ejemplo, ahorita con el tema de los latinos, se dice, hay muchos latinos y poca representación latina en el Congreso. Entonces, el atacar estos tipos de que no se puede hacer un redistrito basado en la raza para favorecer ciertas razas, también lo que está haciendo es, normalmente la mayoría en estos países es blanca, lo que hacen es acomodemos el distrito solamente favoreciendo a los republicanos que normalmente tienden una raza un poco diferente o más tildada al blanco, más tildada a los conservadores y, no nos, y vamos a alejarnos un poco de protección a las minorías en este tipo de voto. ¿Tú qué piensas en ese sentido?
No, tienes toda la razón. O sea, de 6 congresistas en todo el país en el 65 y con la entrada en vigor de la ley sobre derecho a voto en el 65, 30 años después, 43 congresistas de raza negra, porque las comunidades negras podían crear sus distritos donde ellos eran mayoría, ¿no es cierto? Y eso fue el punto no solamente de la ley de 1965, sino también la 14 enmienda, o sea, para fortalecer el pueblo de ascendencia negra y para darle pues el voto. Y es muy difícil desechar o desestimar sí, o sea, poner de un lado la historia de dónde vino la enmienda, ¿cierto? O sea, más o menos no fue una curita sobre lo que es considerado como el pecado original de nuestro país, que es la esclavitud, sino una curación y pues con más fortalecimientos con diferentes leyes después. Sin embargo, pues este nuevo caso de Luisiana versus Cali creo que es un golpe muy fuerte en contra de los derechos de los votantes y del derecho a voto en Estados Unidos. Y mira, algo que me parece muy importante del tema es dentro de nuestra historia reciente con los últimos periodos presidenciales, ¿es verdad que la protección de la raza no es tan necesaria? Y aquí viene la sentencia del 2013, que era la de Shelby County contra versus Holder, donde el juez Robert, que es algo súper interesante, el juez Robert fue el que la vez pasada habíamos hablado dijo algo muy lindo que fue diferentes tiempos, misma constitución, pero en el 2013 ese mismo juez dijo, ya no vivimos en el 65, las cosas han cambiado y lo que hizo fue en esa sentencia, básicamente lo que dijo que fue que los estados pudieran empezar a cambiar sus leyes de votación, porque ya no, básicamente lo que él decía es, ya no necesitamos proteger por el tema de la raza, porque ya hemos evolucionado como país, como estado. Eh, y ahorita hace unos meses atrás acaba de decir, güey, es la misma constitución, los tiempos pueden cambiar, pero la misma constitución, entonces igual, no quiere decir que esté mal, porque todo el mundo puede cambiar de parecer, y posiblemente si con esa ideología que él tiene hoy, posiblemente él no hubiera fallado a favor de Shelby County versus Holder, eh, no hubiera eliminado ese preclearance, el juez Roberts, lo cual es un poco interesante. Eh, pero bueno, eso es como para hacer ahí como un tema. Y otra cosa que quiero decir, discúlpame, es, yo dije hace poquito sobre que los republicanos normalmente tienden a ser blancos y todo eso, pero hay algo muy importante. No quiere decir que por ser negro no soy republicano. Ahí está claramente nuestro magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Thomas, eh, Clarence, creo que se pronuncia, Clarence. Clarence, donde él dice, donde es una persona negra que es muy conservadora. O sea, que no quiere decir obviamente que la raza te ponga a ti en un matiz o en otro, por lo tanto también tiene que ser la raza también puede ser una forma de protección o no. Y aquí ya te voy a decir algo, te voy a botar una pregunta, pero eh, el, el, ¿qué puede pasar entonces en Luisiana en estos momentos, Rick, con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, ya está en marcha, de hecho, creo que son 4 o 5 estados, no me acuerdo, que ya están planificando cambios eh, en sus mapas electorales. De hecho, creo que fue en Luisiana que habían empezado a votar en ciertas elecciones y se han cancelado las elecciones, para que se sepa. Y si los gobernantes quieren cancelar las elecciones cuando ya están en marcha, ¿m? Eso es lo que están haciendo
como para atacar el derecho a voto. Así que es sumamente preocupante, es antidemocrático a mi juicio. Y esta corte está fuera de serie al expedir esta sentencia. Eh, es más, yo creo que esto va a llegar a cierto punto, dependiendo de las leyes estatales también. Hay que reconocer que, por ejemplo, la ley de Florida, hay una protección, hay una prohibición explícita de lo que se ha aprobado ahora en esta sentencia, es decir, una prohibición explícita para ganar ventaja política por dibujar los mapas de otra forma. Eso es prohibido en el estado de Florida. Así que si el actual gobernador quiere intentar, creo que es su intención, intentar hacer gerrymandering como para eliminar cualquier distrito democrático o de demócrata, entonces va a tener una prohibición en su propia constitución estatal de la Florida. Así que eso va a ser muy interesante, a ver cómo intenta implementar esta sentencia cuando la ley de su propio estado lo prohíbe. Y con eso vamos a darles un espacio, un respiro a todos ustedes con todas estas leyes. Vamos a un breve Y a receso. nosotros Y a también, ¿eh? nosotros. Y entonces damos un breve receso a todos ustedes. Em, Quédense para más, por favor. Este espacio está disponible para patrocinadores. Punto Legal Podcast con Germán González Herrera y Rick Hine informa a la comunidad hispanohablante sobre inmigración, derecho y actualidad en Estados Unidos. Si tu marca quiere estar aquí, contáctanos a puntolegalpodcaster@gmail.com. Bienvenidos una vez más a este segundo segmento de Punto Legal, en donde dos abogados hablamos en español para la comunidad explicando temas legales de lo que está pasando en el día de hoy. Me encantaría, perdón, te quiero interrumpir. Eso es cierto, y lo que creo que te decía en algún momento y a mucha gente es que estoy intentando buscar otros podcasts jurídicos en español en Estados Unidos y no los encuentro. Así que a nuestro público les doy una tarea, digamos. Si ustedes encuentran algún otro podcast jurídico en español con base en Estados Unidos, por favor nos hacen saber en los comentarios porque queremos estar asegurados de que estamos haciendo un buen papel y no tampoco pisando los pies de otros programas. Y La o competencia quizás colaborar con ellos, quién sabe, pero, pero es también. muy interesante. Yo también estuve buscando, que tú me has dicho, y creo que tienes toda la razón. Hay algunos donde hay abogados que son latinos, pero hablan en inglés, no en español, lo cual me llama más la atención el por qué no se ha utilizado el español. Entonces, para todos ustedes, por favor, eh, y, y los invito a que nos sigan, porque si eso es así, seríamos el primer podcast en español en los Estados Unidos que hablan sobre estos temas siendo abogados. Entonces, comenten, compartan todos estos videos y si tienen temas que les gustaría que tratemos, por favor, mándenos a la red social de Punto Legal, que estamos en Instagram y estamos en todas las plataformas de podcast en los Estados Unidos. Eh, Tal cual. y nada, simplemente para recordarles un poco, estamos hablando de la 14 enmienda, 15ª enmienda y 22ª enmienda en respecto a protección al voto, protección de las minorías y protección de la democracia en los Estados Unidos. Entonces, un breve resumen. La enmienda 14 no solamente, como anteriormente hemos hablado de la enmienda 14 de la protección de los ciudadanos, de los que nacen, son ciudadanos de Estados Unidos. Tienen otras secciones esa enmienda que las estamos tratando hoy. Entonces, si no has visto el primer segmento, devuélvete, porque está muy bueno. Y, y algo para darle como una continuidad, Rick, yo creo que el hecho de la pregunta que yo te dije que te iba a hacer una pregunta un poco interesante y es esta, mira, si
el tema racial, ¿ok? Es, yo no quiero que las personas me discriminen por mi raza. También es, obviamente es un poco, históricamente se ha demostrado que hay ciertas minorías que tienen que ser protegidas. Las, los nativos, los negros, yo creo que en un futuro lo que son los inmigrantes van a terminar siendo también que es una clase protegida, posiblemente, no lo sé, pero posiblemente. La pregunta ¿es la decisión de decir que los distritos no se basen en la raza un ataque a las razas en general? Basándolo si yo lo baso como en demócrata y republicano y solamente me baso en dividir los distritos por partido político, ¿le estoy discriminando a los negros? Tú como, o sea, como uno dice, sí, no, para mí es un poco claro, pero igual también quiero como crear un debate aquí un poco. Eh, bueno, si estás diciendo que donde hay una concentración de personas que tienen mucho en común, por ejemplo, el área geográfico donde vive, su raza, su poder adquisitivo, este, sus tendencias políticas, y vas y intentas cortar ese poder político, ¿qué haces? Tomas una parte de esa, en el mapa, una parte y lo divides y lo pones con otras partes. Hay una división entonces de las ciudades hacia los suburbios y las zonas más rurales. Entonces hay divisiones políticas, raciales y también entre los centros urbanos y las zonas más rurales. Y se reconoce que dependiendo de dónde vives y cuál es tu raza, hay ciertas tendencias y si se basan en eso, entonces sí, eso es una manera de intentar disminuir el poder del voto de ciertas comunidades que se viven en el mismo lugar, se comunan y si se divide para compartir ese poder con otras en las zonas rurales, entonces eso le quita el poder a ese pueblo. Y sí, es una forma de discriminación que, según entendía yo, fue prohibida por la 14 enmienda. Ya, aquí viene la pregunta entonces, y Tienes muchas preguntas. me encantan las preguntas. La pregunta es, yo tengo el distrito o yo tengo el estado, lo voy a dividir en unos distritos que se supone que es para mantener una equidad y un equilibrio de la representación. Si yo lo voy a hacer de esa forma, ¿cómo puedo obviar la raza? ¿No? O sea, para yo poder mantener un equilibrio, yo entiendo que la raza tiene que tener, no la raza, sino yo entiendo que la comunidad, si es afrodescendiente, tiene unas ideas, unas culturas muy diferentes a si la comunidad es de mayoritaria hispana o, o árabe. Entonces, ese tema de la raza, yo creo que es un poco básico para poder mantener esa equidad y ese equilibrio en la representación. Pero ya que nos quitan la raza en la ecuación, ¿cuál sería entonces los nuevos lineamientos para mantener una equidad y equilibrio en la representación? Bueno, según la Corte Corte de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, pues las tendencias políticas y lo que son los deseos políticos de los líderes estatales que dibujan estos mapas. Ahora bien, lo que se viene viendo desde hace unos 35, 40 años y se está viviendo hoy en día un ejemplo magistral de lo que me refiero, que es la polarización política del pueblo estadounidense, viene como como resultado directo de gerrymandering, de estos mapas. ¿Por qué? Porque cuando uno está en un distrito que es mayoritariamente, digamos, republicano, en las primarias, si yo soy el elegido,
y alguien se mete en la primaria, normalmente me va a atacar políticamente de mí a la derecha, que quiere decir que va a ser un poco más loco que yo. Entonces, para ganar mi elección primaria, tengo que ser más loco que el otro loco. Y del lado izquierdo también. Si soy miembro de un distrito más o menos seguro que vota por lo general hacia los demócratas, y soy alguien elegido por los demócratas, y me ataca en la primaria otro demócrata un poco más liberal, entonces tengo que hacerme un poco más liberal para ganar mi elección primaria, y luego la general es más o menos ganada en la primaria. Entonces, a lo largo de los años se van dividiendo las posiciones políticas de cada partido, y se va dividiendo el país alineadamente dependiendo de las tendencias políticas. Esta decisión ahora está poniendo en el imprimatur de la Constitución sobre una polarización a nivel estatal, cuando antes era nomás a nivel del Congreso y del Senado, pero a nivel local y de los estados. Pero si está convirtiéndose cada estado en un estado completamente ganado por un demócrata o un republicano, entonces uno puede ver que dentro de muy poco va a ser muy dividido, y todavía más dividido que está en este momento el país, dependiendo de qué está, en donde vives, el estado en donde vives. Sabes, mira, con lo que tú estás diciendo, hay dos cosas que a mí se me vienen a la cabeza. Hay una que es posiblemente creaciones de más partidos políticos, por eso mismo de solamente estamos divididos en republicanos y demócratas, y quizás empiecen a crearse partidos que mezclen ideales republicanos con ideales demócratas para poder llegar ellos mismos a tener una representación política en sus distritos. No sé qué tan complicado pueda llegar a terminar siendo eso. O sea, están los independientes y esto, pero pues puede que esto termine creando ese tipo de pensamiento, como de darle oportunidad a nuevos políticos. Esperemos algo así. Pero también lo que está generando es, dependiendo de la capacidad, no hablemos cognitiva, pero de crítica de cada persona, de decir, yo no voy a votar por un partido político, voy a votar por realmente quién puede traer unas ideas para construir un mejor estado, una mejor ciudad, un mejor país, en lugar de Ujú. pensarlo como, o sea, sería como una evolución hacia arriba y no hacia abajo, porque al final del día lo que esta sentencia literalmente, y yo sé que lo hemos repetido mucho, pero que es muy importante, es romper la protección de las minorías que existían en los Estados Unidos, dándole prioridad a políticas mucho más, posiblemente mucho más agresivas, tanto de un lado como del otro, como tú lo decías. Entonces ya miraremos cómo empieza a evolucionar todo esto para las elecciones que vienen en noviembre, que estamos ya a la vuelta de la esquina. Y lo otro, para poderlo retomar en este episodio, que es la enmienda 22, que ha tenido tanto tema en los últimos meses con el presidente, es básicamente la enmienda 22 dice: solamente las personas pueden servir 2 términos de 4 años y ya no más. Ujú. La, la, sen- la- Eso es muy importante para la democracia, porque básicamente lo que está Ujú. diciendo es proteger que no se conviertan en tiranos, en autoritarios los presidentes, como pasó en Venezuela con el presidente Chávez, que allá eran 8 años también, o 10 años, eran 2 periodos de 5, si no estoy mal, y él cambia la constitución para que pueda reelegirse cuantas veces quiera. Y lo que termina pasando es lo que pasó en Venezuela. O sea, eso es una gran protección para la democracia. Y ese es el plan del autócrata, y es el plan que siempre, o sea, creo que todos los autócratas leen del mismo libro, porque cuando llegan al poder y la ley establece un límite de 2 mandatos, siempre empiezan a hablar sobre un tercer mandato, ¿no? Exactamente. Entonces aquí,
aquí viene y es por qué, por qué quiere cambiar la ley o alargar los argumentos de que sí, un presidente puede estar más de 8 años en el poder. Y aquí viene algo que a mí me pasó muy preocupante, que lo vimos, creo que fue ayer, en un juez que está siendo, lo nominaron para ser juez de un distrito de apelación, si no estoy mal, Un, jue- un un juez juez federal, federal. sí. Le preguntaron, basado en la enmienda 22, ¿el presidente Trump puede tener un tercer mandato? Y él contesta, no soy un experto en el tema, yo normalmente hago criminal, no sé. Entonces, básicamente, el señor le dice, el congresista le dice, te la pongo fácil. La lectura de la enmienda 22 dice, los presidentes solamente pueden ser elegidos por 2 términos. Ahora, te pregunto, ¿puede el presidente Trump ser reelegido una tercera vez? Es que no soy un experto en el tema. Y, y tú me decías, ¿cuál era la pregunta que tenía que hacerle ese congresista, Rick? Bueno, al no contestarle creo que era el senador, ¿no? Que le estaba tirando esas preguntas, porque el Senado es el que tiene ese papel de revisar las personas presentadas por el presidente para ser candidatos al estrado, ¿no? Para ser jueces federales. Entonces, cuando no tomó la decisión de contestar una pregunta muy fácil, o sea, cualquier estudiante en su primer año de la Facultad de Derecho puede contestar esta pregunta. Debería de haberle tirado la pregunta, entonces, ¿qué tal si el expresidente Obama se presenta por un tercer mandato? ¿Eso sería prohibido o no? O sea, es muy fácil de hacerle una pregunta que le complica su argumento y no lo hizo el senador. Y no entiendo el por qué, no, porque obviamente ningún presidente que ha sido elegido 2 veces puede ser elegido una tercera vez. Es así de fácil. Y viene algo importante y es, voy a ponerlo así, si una persona que va a ser elegido para ser ministro, que es secretario de un departamento del gobierno, le preguntan, le hacen esa pregunta, digamos así que para mí no es abogado, está en una posición que también es política, porque al final del día su jefe directo va a ser el presidente y puede ser que evada la pregunta. No que esté bien, pero lo puedo entender a nivel político. Pero el problema aquí grave es que un juez que se supone que es imparcial, donde cuando llega a ser juez, realmente no debería, o sea, siendo el juez, él no debería tomar una postura republicana o una postura demócrata. Él debería ser libre de escoger, independientemente de la política. Entonces, sí me cuesta mucho que este tipo de persona, para la posición de ser un juez, quiera protegerse políticamente cuando él es que si usted es elegido, usted es libre. O sea, Eh, Para mí es todo un show político para estos candidatos al estrado. Y para mí también es una señal de que no son capacitados. Si no pueden decir fácilmente que un presidente ya elegido 2 veces no puede ser elegido una tercera vez, porque así lo dicta y establece la Constitución con muy pocas palabras, entonces no debe ser juez federal, a mi juicio. tal cual, yo estoy totalmente de acuerdo. Y recordarles a las personas, esta enmienda 22, al final del día, cuando los presidentes solamente pueden reelegirse por 2 años máximo o un solo periodo, como otros países, como el de Colombia, por ejemplo, solamente un periodo y ya, lo que el poder es del pueblo, porque el pueblo escoge quién quiere que sea. Pero cuando el presidente puede alargarse y quedarse en el poder cuantas veces quiera, repetidamente, le quite ese poder al pueblo y se vuelve más autoritario. Este espacio está disponible para patrocinadores. Punto Legal Podcast
con Germán González Herrera y Rick Hine informa a la comunidad hispanohablante sobre inmigración, derecho y actualidad en Estados Unidos. Si tu marca quiere estar aquí, contáctanos a puntolegalpodcaster@gmail.com. Ejemplos claros. Putin es un ejemplo claro. Maduro, Chávez, Hugo Hugo Chávez. Chávez, Pero veamos también por el otro lado, cuando fueron Ortega. Ortega. O sea, la lista es muy Pero larga. hablemos también de derecha. O sea, Pinochet en Chile, él también se quedó en el poder. Franco en España, que también era de derecha. O sea que no quiere decir que, es de derecha, no va a pasar nada. O sea, es gravísimo. Ninguna persona, independientemente si es izquierda o derecha, debería quedarse y mantenerse en el poder. Y Germán, no es una duda muy difícil. O sea, siendo yo nacido y crecido aquí en Estados Unidos, este es un tema que vemos cuando somos estudiantes no, o sea, antes de la secundaria, en la primaria estudiamos esto. Cuando estudiamos la historia de los Estados Unidos, siempre nos enseñan que George Washington fue el primer presidente y el lujo de haber tenido al presidente Washington es que dejó la rienda del poder voluntariamente luego de los mandatos. Una cosa que eh, causó shock alrededor del mundo porque pudo haberse convertido en un tirano o en un rey como quiera y no lo hizo. Y eso fue digamos, el precedente y la tradición hasta Franklin Delano Roosevelt, que fue elegido de hecho 4 veces. Y cuando él falleció en el 45, pues asumió la rienda del poder nuestro presidente de Missouri, Truman, pero se dieron cuenta de que 4 veces elegido un presidente para ser el presidente de los Estados Unidos no nos parece, entonces por eso se puso en su lugar esta enmienda, la enmienda 22. Entonces, todos los estudiantes de primaria en Estados Unidos estudian esta enmienda también y sabemos que es a causa de Franklin Delano Roosevelt. Así que para decir este juez que no es experto y que no sabe, es una burla. Y mira, algo que me parece supremamente importante lo que tú acabas de decir, porque es dentro de los, o sea, diferentes historias de diferentes países, hemos tenido personajes, presidentes que han tomado que han creado esa estructura como George Washington de decir, aquí me voy. Vino Leonel Roosevelt por diferentes temas, las guerras, etcétera, y tuvo 4 mandatos, pero la misma, en su momento entonces en la Constitución se dice, oiga, no, tenemos que evitar esto, porque al final del día puede ser muy popular, pero el país al final del día necesita, para evolucionar, necesita mentes diferentes, años diferentes. Si tenemos a la misma persona en el poder por muchos años, va a limitar su poder, y digo, al revés, va a extender su poder y va a limitar el proceso evolutivo del mismo país. Entonces, sí es muy importante proteger la enmienda 22 y todas las enmiendas, y creo que nosotros podemos hacer ya un análisis, no un análisis, sino si ustedes miran casi todos nuestro podcast, nos enfocamos mucho en la Constitución y nunca lo planificamos, ¿no? O sea, ya hemos hablado de la primera enmienda, hemos hablado de la cuarta enmienda, de la quinta enmienda, de la sexta enmienda, de la 14ª enmienda, de la 15ª enmienda, de la 22ª enmienda. Y, y nos parece muy importante para que la gente conozca la Constitución, porque nadie está por encima de la Constitución en los Estados Unidos. Nadie. Y eso es importante que... Yo creo que con eso deberíamos de cerrar porque lo que acabas de decir fue magistral. Entonces, una vez más, les damos las gracias a todos ustedes por escucharnos. Y vamos a estar pendientes de sus comentarios, vamos a estar pendientes
de si tienen dudas de algo que quieran que hablemos. Y recuerden seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales. Richard, ¿dónde te pueden encontrar? En las redes sociales todas, Richard Hein o Hein Law Firm, heinlegal.com es la página web de nuestro bufete. ¿Qué tal los tuyos? También todo lo que diga González Herrera Law Firm me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, y mi página de internet, mi website es gonzalezherreralaw.com. Y pueden encontrar este podcast en Instagram, en todas las redes de podcast que existen en los Estados Unidos. Muy bienvenidos a que nos escuchen y a que nos compartan. Aquí en Estados Unidos y alrededor del mundo. Hasta luego. Hasta luego.